La palabra de Dios juega un papel fundamental en nuestra vida, ya que nos enseña cómo agradar a Dios y cumplir con su voluntad. Sin embargo, en nuestro camino espiritual, hay momentos que se quedan grabados como malas experiencias. Problemas en la iglesia, dificultades familiares, deudas, entre otras situaciones. En estos momentos, es fácil caer en el conformismo, pensando que ya no se puede más, o por el contrario, caer en la trampa de creer que ya hemos alcanzado todo. Hay personas que viven del pasado diciendo, yo oraba, predicaba, hacía esto y aquello, pero hoy en día se sienten completamente indiferentes y vacíos. Es importante darnos cuenta de que no podemos cambiar el pasado, pero sí tenemos el poder de cambiar nuestro presente y futuro. La clave es no quedarnos estancados en la misma situación, sino aspirar a crecer, avanzar y caminar hacia adelante con una nueva inspiración, confiando en que Dios tiene más para nosotros. Estimado oyente, a través de este estudio bíblico queremos animarte a que prosigas a la meta, tal como lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Este capítulo es el testimonio más elocuente de su estima por Cristo y una confesión de su aspiración como creyente. La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba en prisión, probablemente en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. A pesar de estar en una situación difícil, Pablo escribe una carta llena de gozo, aliento y exhortación a la iglesia de Filipos. La comunidad cristiana en Filipos era una de las más queridas por Pablo, debido a su generosidad y fidelidad, pero también enfrentaban persecuciones y desafíos tanto internos como externos. En el capítulo 3, Pablo les habla acerca de la verdadera justicia, que no viene de las obras de la ley, sino a través de la fe en Jesucristo. Antes de conocer a Cristo, Pablo confiaba en su propia justicia. Él creía que, por ser fariseo, estar circuncidado y cumplir con la ley de Moisés, tenía una posición privilegiada ante Dios. Se veía como un modelo de piedad, pero todo eso cambió cuando encontró a Cristo. En su carta, Pablo explica que todo lo que antes consideraba valioso y digno de orgullo su estatus como fariseo, su cumplimiento de la ley y su identidad como judío, lo considera ahora como basura en comparación con el conocimiento de Cristo y la justicia que se recibe por fe. Pablo quiere animar a los filipenses a no conformarse con lo que han alcanzado, sino a seguir adelante, persiguiendo el propósito que Dios tiene para ellos. En este sentido, él mismo es un ejemplo de cómo dejar atrás el pasado y seguir adelante en la búsqueda de una mayor madurez en Cristo. Ahora vamos a leer los versículos 12 al 21, donde Pablo nos invita a no quedarnos estancados, a olvidar lo que queda atrás y a seguir adelante con determinación hacia la meta que es Cristo. Empecemos leyendo el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La humildad que el apóstol ha enseñado a lo largo de sus cartas ahora se aplica a su propia vida, y Pablo reconoce que todavía no ha alcanzado todo. A lo largo de su vida y ministerio, Pablo había experimentado grandes logros, pero también dificultades y por supuesto con un oscuro pasado. Sin embargo, a pesar de su madurez espiritual y de los avances en su vida cristiana, él reconoce que aún no ha alcanzado la perfección, ni lo ha logrado todo. Perfecto en griego es teleios, que significa maduro o completo. Pero Pablo reconoció que aunque ya había corrido mucho, había peleado mucho y había ganado grandes victorias por Cristo, todavía no había llegado a la meta final para recibir el premio. Pablo, ahora en su vejez, habiendo servido fielmente por tantos años, habiendo sufrido muchas prisiones en Jerusalén, en Cesarea y en Roma, todavía no había llegado al estado de no poder crecer más o de no necesitar trabajar más. Pablo dice, prosigo adelante, esforzándose por alcanzar aquello para lo cual Cristo lo ha alcanzado. La palabra asir, en este contexto, significa tomar posesión de o alcanzar. Pablo está diciendo que, aunque ya es salvo y ha sido llamado por Cristo, aún hay un propósito más grande para su vida que aún no ha alcanzado completamente. El aquello para lo cual fui asido por Cristo se refiere al llamado divino que recibió al ser elegido por Cristo, un llamado a vivir conforme a su voluntad y alcanzar la madurez espiritual en él. Apreciados hermanos, el apóstol Pablo, un hombre extraordinario de Dios, reconoce que aún no ha alcanzado todo lo que podría. ¿Pueden ustedes y yo imaginarnos lo que esto realmente implica? Continuemos leyendo el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo comienza este versículo dirigiéndose a los creyentes en Filipos de una manera cercana y afectuosa. La palabra hermanos refleja su relación en Cristo con la iglesia. Aunque Pablo es un apóstol,
En este momento se presenta como un compañero en la fe, alguien que comparte los mismos desafíos y aspiraciones espirituales. Aquí es muy claro y honesto. Pretendo en griego es lambano, que implica recibir o alcanzar algo. En este contexto, Pablo está diciendo que no se cree que haya llegado a la meta, a la perfección o a la plenitud en su caminar con Cristo. A pesar de ser un hombre maduro en la fe, un apóstol, y haber tenido un gran ministerio, reconoce que aún tiene mucho por aprender y lograr. No se ve como alguien que ya haya alcanzado todo lo que Dios tiene para él, y esto refleja su humildad y disposición a seguir adelante. Pero una cosa hago. Aquí Pablo nos da la clave de su enfoque. A pesar de la reconocida incompletitud de su vida cristiana, él hace una cosa. Esta expresión resalta la determinación y la claridad con que Pablo encara su vida espiritual. Hay un solo objetivo que dirige sus esfuerzos: seguir avanzando en su relación con Cristo. En un mundo lleno de distracciones y caminos alternativos, Pablo nos muestra que, para crecer en Cristo, debemos enfocarnos en lo esencial: avanzar hacia Él. El secreto para Pablo es olvidando ciertamente lo que queda atrás. La palabra olvidando, en griego, es epilantanomai, que significa dejar atrás o no permitir que el pasado tenga un efecto negativo sobre el presente. Pablo no está sugiriendo que realmente olvide los eventos pasados, sino que decide no dejar que esos recuerdos lo detengan o lo definan. Esto incluye tanto los logros del pasado, su estatus como fariseo, sus éxitos, como los fracasos, persecuciones y sufrimientos que pudo haber experimentado. La idea es no vivir del pasado, ya sea en orgullo o en lamentación, sino enfocarse en lo que Dios tiene para el futuro. Después de olvidar lo que queda atrás, Pablo continúa diciendo y extendiéndome a lo que está delante. La palabra extendiéndome proviene del griego ekteinomai, que significa estirarse hacia algo con todo el esfuerzo y la intención de alcanzarlo. Pablo utiliza la imagen de un corredor de carreras que se estira hacia la meta. Esto refleja una actitud activa de esfuerzo, energía y propósito. En lugar de estar atrapado en el pasado, Pablo está estirándose hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado para él. El futuro en Cristo es la meta, y todo su ser está comprometido en avanzar hacia ella. Apreciados oyentes, ¿cuántas personas se quedan estancadas en su vida porque siguen enfocadas en el pasado, ya sea por los fracasos, los dolores, o incluso las victorias que un día alcanzaron? Algunos, en lugar de avanzar hacia lo que Dios tiene para ellos, se aferran a esos recuerdos para alimentar su ego y su orgullo, creyendo que todo lo que han hecho ya es suficiente. Pero vivir del pasado no nos permite crecer ni avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo de dejar eso atrás. Esa es la verdadera humildad, y empezar a mirar hacia adelante. Dios tiene un futuro lleno de bendiciones y crecimiento para cada uno de nosotros, y solo al soltar el pasado podemos caminar hacia ese futuro. Prosigamos leyendo el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nuestra vida cristiana tiene un objetivo o meta, hay una razón para luchar, correr y esforzarnos. Entonces, nuestra mirada debe estar dirigida hacia adelante, no hacia el pasado. Por eso Pablo dice prosigo, en griego dioko, que significa perseguir. Pablo muestra que mantenía sus ojos fijos en la meta y solo tenía en cuenta su propósito. Sabía que quien desea triunfar debe tener clara la meta y el galardón. Quien compite no debe dejarse distraer por aplausos o insultos, ni ceder, ni tropezar, ni detenerse, sino continuar hacia adelante hasta alcanzar la meta. En un contexto cristiano, esa meta es la conformidad con Cristo, vivir de acuerdo con su voluntad y alcanzar la salvación plena. Es el destino espiritual que está en la mente de Pablo y que guía su vida. Luego dice, al premio. El premio es lo que se obtiene al alcanzar esa meta. En términos cristianos, este premio es la recompensa de la vida eterna con Dios, la bendición final que espera a aquellos que siguen fielmente el camino de Cristo. Y añade también, del supremo llamamiento. Este supremo llamamiento es el llamado que Dios hace a cada creyente para seguir a Cristo. Es supremo, porque es el llamado más importante, el que tiene la mayor autoridad, que proviene de Dios mismo. Es un llamado a la salvación y a vivir una vida conforme a los principios divinos. Y finalmente, de Dios en Cristo Jesús. Este fragmento señala que el llamamiento proviene de Dios, y ese llamamiento se hace posible solo a través de Cristo Jesús. Es a través de la obra redentora de Jesús en la cruz que las personas pueden recibir este llamado y alcanzar la meta de la vida eterna. Apreciado hermano, permítame preguntarle, ¿ha reconocido usted cuál es la voluntad de Dios para su vida y el don específico o propósito que Él le ha otorgado? Al igual que Pablo, ahora tiene en su corazón el mismo deseo: cumplir fielmente esa voluntad, siguiendo el llamado divino con dedicación y perseverancia. Al entender y abrazar el propósito que Dios tiene para usted, puede vivir con una dirección clara
buscando siempre honrar a Dios en cada paso que dé. Con frecuencia he escuchado a hermanos y pastores decir: en aquellos tiempos hacía esto, Dios me usaba, evangelizaba, etc., pero ahora todo está en ruinas, como un completo cementerio. Otros han compartido: iba bien, pero los problemas y las deudas me devoraron. Sin embargo, es momento de dejar atrás el pasado, olvidar esas dificultades y mirar al presente con la determinación de cumplir el llamado de Dios. Prosíganos leyendo los versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En este pasaje, Pablo habla sobre la madurez espiritual y la unidad en la iglesia. Al referirse a los que son perfectos, no está hablando de una perfección sin pecado, sino de aquellos que están madurando en su fe, que han alcanzado un nivel de entendimiento y compromiso con Cristo. Él les dice que deben compartir una misma mentalidad, un mismo enfoque en cuanto a la vida cristiana. Todos deben tener como objetivo el conocimiento y la conformidad con Cristo, y vivir de acuerdo con esa meta. Pablo también confía en que, si alguno no está de acuerdo con su enseñanza, Dios le revelará la verdad, guiándolo hacia la madurez espiritual. Esto implica que, aunque todos deben estar unidos en el propósito de seguir a Cristo, es Dios quien finalmente guía a cada creyente a la verdad. Luego, Pablo los anima a seguir una misma regla, es decir, las enseñanzas y principios de Cristo. Aunque cada persona pueda estar en un diferente nivel de madurez espiritual, el enfoque debe ser el mismo: vivir conforme a lo que Cristo enseñó y alcanzando el mismo objetivo de ser transformados a su imagen. Además, les llama a estar unidos en este propósito común, sintiendo lo mismo, sin divisiones que los desvíen del camino de Cristo. Continuemos leyendo el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este versículo refleja un llamado a la imitación de Pablo y de aquellos que viven según los principios cristianos que él enseña. Al decir, hermanos, sed imitadores de mí, Pablo no está mostrando una actitud de altivez ni de soberbia, sino que está invitando a los creyentes a seguir su ejemplo porque su vida está alineada con el Evangelio de Cristo. Él sabe que su caminar cristiano refleja los valores y enseñanzas de Jesús, y por eso invita a otros a seguirlo en esa dirección. Pablo no busca que los creyentes lo adoren a él, sino que los anima a seguir el ejemplo de vida cristiana que él demuestra, un ejemplo basado en la obediencia a Cristo, en el sacrificio y en el compromiso con el Evangelio. Él mismo ya había dicho en otras partes de sus cartas que su vida era un reflejo de Cristo, y por eso, seguir su ejemplo era, en última instancia, seguir a Cristo. El versículo también menciona: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí, Pablo no solo habla de sí mismo, sino también de los otros líderes cristianos que viven de acuerdo a los principios de la fe. El llamado a la imitación no es solo para seguir a Pablo, sino a todos los que siguen fielmente el camino de Cristo. Continuemos leyendo los versículos 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo está expresando una profunda preocupación y dolor por aquellos que, aunque aparentemente forman parte de la comunidad cristiana, en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando Pablo dice, por ahí andan muchos, se refiere a personas que están en el camino equivocado, aquellos que, aunque externamente pueden parecer parte de la iglesia, en realidad viven de manera contraria a los principios del Evangelio. Él ya les había advertido anteriormente sobre ellos, y ahora, con lágrimas en los ojos, los menciona de nuevo. Esta es una muestra de la tristeza y la angustia de Pablo al ver cómo algunos, en lugar de vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, se han desviado del camino. Pablo describe a estos individuos como enemigos de la cruz de Cristo, lo que significa que rechazan o desprecian lo que la cruz representa: el sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad, la salvación por gracia y el llamado a vivir una vida de obediencia y santidad. Ellos, en lugar de abrazar este sacrificio y vivir para Dios, prefieren vivir de acuerdo con sus propios deseos y pasiones. En el versículo 19, Pablo explica el fin de los cuales será perdición. Esto significa que su destino final es la destrucción espiritual. La palabra perdición se refiere a la condenación eterna, la separación de Dios. Aunque en la vida presente puedan tener éxito o placer, su futuro será trágico y eterno si no se arrepienten y cambian su camino. Pablo luego describe a estas personas de una manera muy gráfica, cuyo Dios es el vientre. Esto se refiere a aquellos cuyo mayor objetivo y deseo son los placeres y las satisfacciones materiales y carnales.
En lugar de vivir para Dios y para lo eterno, viven para su propio confort y deseos mundanos. Su Dios es su propio estómago, lo que simboliza una vida centrada en el placer físico y material, y cuya gloria es su vergüenza. Se refiere a cómo estas personas se sienten orgullosas de sus logros terrenales o de sus deseos carnales. Pero lo que ellos consideran gloria, en realidad, es vergonzoso desde la perspectiva de Dios. En lugar de glorificar a Dios, glorifican sus propios deseos y placeres, lo que es una vergüenza para ellos. Finalmente, que solo piensan en lo terrenal. Describe a estas personas como aquellos cuya mente y corazón están completamente enfocados en las cosas materiales y temporales, sin ninguna consideración por lo espiritual y eterno. Su vida está gobernada por lo que pueden ver y tocar, sin pensar en las cosas de Dios, la salvación y la vida futura. Continuemos leyendo los versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo contiene una poderosa declaración sobre la identidad cristiana y la esperanza futura. Vamos a desglosarlo para entenderlo mejor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo está contrastando la vida terrenal con la vida celestial. Los creyentes en Cristo, aunque viven en la tierra, no deben ver su identidad y propósito como algo que proviene de este mundo. En lugar de estar completamente identificados con los sistemas y valores terrenales, los cristianos deben reconocer que su ciudadanía está en los cielos. Esto implica que su identidad, su hogar final y su verdadera pertenencia están en el reino de Dios. La ciudadanía celestial significa que los creyentes son, en última instancia, parte del reino de Dios y que su vida y esperanza están centradas en Él, no en los placeres y preocupaciones temporales de la tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí, Pablo expresa la esperanza futura de los cristianos, la espera de la venida de Cristo. Jesús regresará en gloria como el Salvador y Señor, para completar la obra que comenzó con su primera venida. Este regreso no solo es una esperanza futura, sino que también debe dar dirección y motivación a los cristianos en su caminar diario. Esperamos la redención final y la plena restauración que Cristo traerá con su regreso, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pablo señala la condición actual de los creyentes. Vivimos en cuerpos de humillación, es decir, en cuerpos sujetos al sufrimiento, la debilidad, la enfermedad y la muerte. Los cuerpos humanos, aunque valiosos, están marcados por la caída y la imperfección. Este es un recordatorio de que los cristianos no estamos viviendo nuestra existencia completa en esta tierra. Nuestra naturaleza humana está limitada por el pecado y sus consecuencias, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La promesa es que, en la venida de Cristo, nuestros cuerpos serán transformados para ser semejantes al cuerpo glorioso de Jesús. Esto significa que, en la resurrección, los creyentes recibirán cuerpos perfectos, inmortales y libres de dolor, enfermedad y muerte. Seremos conformados a la gloria de Cristo, reflejando su perfección y poder. Esta transformación es el cumplimiento de la esperanza cristiana, una existencia eterna, sin sufrimiento, en la presencia de Dios, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo recuerda que esta transformación y esperanza futura no son solo un deseo, sino que están basadas en el poder de Cristo. Él tiene el poder divino para hacer realidad esta promesa. Jesús, quien ya tiene autoridad sobre todas las cosas, será capaz de transformar nuestros cuerpos por su poder infinito. Él tiene control total sobre la creación, y su poder es suficiente para llevar a cabo esta gloriosa transformación. Ahora bien, la aplicación general de estos versículos serían: en primer lugar, progreso constante. La vida cristiana es un viaje de crecimiento, y debemos seguir adelante con el deseo de alcanzar más de Cristo, sin quedarnos estancados en el pasado. En segundo lugar, unidad y madurez. Aunque estamos en diferentes etapas espirituales, debemos trabajar unidos en el propósito de madurar y seguir a Cristo. La madurez cristiana implica vivir en unidad y ser guiados por el ejemplo de aquellos que siguen fielmente a Jesús. En tercer lugar, cuidado con las influencias externas. No todo lo que parece cristiano es verdaderamente conforme al Evangelio. Debemos tener discernimiento y asegurarnos de seguir los ejemplos correctos, aquellos que buscan a Cristo y viven de acuerdo con sus enseñanzas. En cuarto lugar, perspectiva eterna. Debemos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Las dificultades de la vida presente no deben hacernos perder la esperanza, porque tenemos la promesa de una transformación gloriosa cuando Cristo regrese. La clave de estos versículos es mantener nuestra visión en Cristo y en la esperanza futura, mientras seguimos creciendo espiritualmente, viviendo con unidad
y tomando precauciones frente a influencias equivocadas. Así llegamos al final de este video. Queremos animarte a no rendirte, a seguir adelante con determinación y a mantener tu enfoque en la meta que Dios tiene para ti. La vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y cada paso que damos nos acerca más a Él. No importa lo que enfrentes, siempre sigue adelante con fe y esperanza. Gracias por acompañarnos y no olvides que estamos juntos en este camino. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.